Bien, otro formato que nosotros tenemos disponible para poder guardar información en texto plano o en archivos de texto es el formato XML. Este formato XML es muy utilizado para trasladar información a través de Internet. Una característica de ese formato es que se maneja a través de etiquetas. De estas etiquetas necesitamos dos, una de apertura y una de cierre. Esas etiquetas tienen nombres personalizados y tenemos que asegurar que esos nombres personalizados queden en la de apertura y en la de cierre. Y aparte de eso vamos a manejar jerarquías. Una etiqueta está identificada a través de los signos, que es menor que y mayor que. Utilizando esos dos signos vamos a colocar una etiqueta de apertura. Y si yo quiero utilizar la etiqueta de cierre, también lo hago a través de signos, pero en este caso pongo una diagonal después del de apertura, antes del de cierre. Y eso me sirve para cerrar una etiqueta dentro de este formato XML. Y los valores que yo voy a colocar van entre las etiquetas de apertura y de cierre. Si yo quiero colocar, por ejemplo, el nombre de una persona, voy a colocar mi etiqueta de apertura, que es la palabra nombre. Coloco aquí el nombre de la persona y después su etiqueta de cierre. Y de esa manera es como yo estoy agregando el formato XML a los datos que voy a enviar. Sigue siendo texto plano, no tiene ningún formato especial en cuanto a tipos de letra, colores, algunas otras características. Y de esa manera es como nosotros vamos a poder colocar la información que necesitamos. El siguiente dato que necesito es la edad. Y aquí voy a poner el valor. Y su etiqueta de cierre. Voy a poner la ciudad donde vive. Y su etiqueta de cierre. Es importante siempre que este nombre que está aquí coincida con este nombre que es edad coincida con este otro, y la única diferencia entre apertura y cierre es nada más esa diagonal que colocamos aquí. Si en algún momento que estemos escribiendo esto se nos llega a olvidar un símbolo como este o no ponemos este, se pierde toda la estructura de nuestro archivo XML y en este caso pudiera ya no ser interpretado de manera correcta. Sí es importante tomar en cuenta entonces esta información a través de las etiquetas que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestros archivos XML. Ahora, también dentro de sus características nos menciona que hay jerarquías. Esa jerarquía me indica que puede haber un grupo de etiquetas dentro de otra que englobe estas. Esta, por ejemplo, pudieran ser los datos de un alumno. Voy a colocar entonces aquí una etiqueta llamada alumno y la voy a cerrar al final. Voy a colocar aquí unos espacios para darle un poco de presentación además y podamos identificar de esta manera. Yo tengo un elemento llamado alumno que empieza aquí y termina acá. Ese elemento llamado alumno tiene otros elementos aquí adentro. Uno de esos es el nombre que empieza aquí y termina acá. Su edad que empieza aquí, termina aquí. Y la ciudad que empieza A y termina acá. Y aquí tengo los datos del primer alumno. Si yo quisiera los datos del segundo alumno, necesito abrir entonces otra etiqueta alumno
empezar a colocar aquí su nombre. Coloco aquí su edad. Y coloco aquí la ciudad donde vive. Ya terminé sus datos, cierro esa etiqueta alumno. Y lo que voy a tener aquí es entonces la información de dos alumnos diferentes. Si recuerdan, en el ejemplo anterior lo hacíamos separado por comas. Cada una de las filas o cada una de las líneas de texto era la información de una persona. Y en este caso la información de una persona empieza desde aquí y termina hasta acá. En este caso es información de alumnos. Empieza aquí y termina acá. Este es un formato que era muy utilizado dentro de los servicios que nosotros manejamos en Internet para trasladar la información. Yo puedo utilizar un servicio en Internet para hacer, por ejemplo, la conversión en cuanto al sistema monetario. Tengo 500 pesos, quiero saber cuánto es en dólares. Entro a una página de Internet, busco un servicio de conversión y ahí yo le pongo el número 500, le digo que me lo convierta a dólares y me da el resultado. Ese resultado que me está entregando, me lo está entregando en este formato, que es en formato XML. Y ese formato requiere cierta capacidad de procesamiento del dispositivo que lo va a abrir para identificar cuál de estos elementos es una etiqueta, de esas etiquetas cuál tiene más elementos de manera interna, cuál tiene únicamente sus datos o sus propiedades. Y si es necesario entonces tener en consideración que el equipo que va a abrir un archivo XML debe tener esa capacidad de procesamiento. Ahora, esta información que tenemos aquí, que son los archivos XML, estos por lo general van a estar relacionados con algún navegador que nosotros tengamos instalado dentro de nuestra computadora. En este caso voy a quitar la información que está aquí arriba, que son las características del formato XML, y voy a dejar únicamente los datos que se van a necesitar. En la parte de arriba del documento únicamente vamos a colocarle la indicación de que se trata de formato XML. Esa será una de las etiquetas más sencillas que tenemos para indicar que el contenido de ese archivo es en formato XML. Y de esa manera se puede interpretar de la manera correcta. Voy a guardar esta información o este archivo también dentro del escritorio. Eso lo voy a hacer con formato XML, no con formato TXT como aparece aquí. Y en este caso voy a ponerle como nombre alumnos.xml. Le doy guardar para que se guarde dentro del escritorio. Y al guardarse en el escritorio me aparece así. Ahorita este archivo XML ya está relacionado con un navegador, que en este caso el que tengo es Chrome. El tamaño de ese archivo es de 217 bytes, que son todos los símbolos que yo utilicé para generar esa estructura. Si yo abro este archivo XML, la información me va a aparecer así. ¿Qué es lo que indica aquí? Que la página contiene algunos errores. Un error en la línea 7, en la columna 1, que dice que hay contenido extra en este documento. Esto es lo que debemos tomar en consideración cuando nosotros estemos elaborando archivos con formato XML. ¿Cuál es el error que me está marcando ahorita? Voy a abrirlo otra vez con bloc de notas. Ese error que me está marcando ahorita es porque aquí tengo un objeto alumno que termina acá. Aquí tengo otro objeto alumno que también termina acá. Y en este caso no puedo tener dos etiquetas con el mismo nombre al mismo nivel, a menos que formen parte de una etiqueta más grande.
Lo que vamos a hacer en este caso es agregarle otra etiqueta más y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí personas. Y la voy a cerrar al final. Ahora sí, ya hay una sola etiqueta al inicio o etiqueta raíz llamada personas que se cierra al final, y dentro de esta ya tengo dos alumnos y cada alumno tiene sus propias características. Voy a guardar otra vez mi archivo, lo vuelvo a abrir desde el navegador y ya tengo entonces mi archivo XML. Si se dan cuenta, aquí me aparecen ya incluso algunas flechitas como herramientas para identificar precisamente esa jerarquía que les comentaba. Este objeto alumno o este elemento alumno termina aquí, aquí adentro tiene otros elementos. Puedo abrirlo para ver qué es lo que contiene dentro, al igual que este o al igual que personas. Cuando ya se esté trabajando dentro de las bases de datos, este personas pudiera ser el equivalente a una tabla, este alumno es el equivalente, perdón, persona sería el equivalente a una base de datos, alumno sería el equivalente a una tabla, y cada uno de esos datos, nombre, edad y ciudad, serían cada una de las columnas que van dentro de la tabla alumnos. Y este bloque que está aquí sería el primer registro, este sería el segundo registro de nuestra tabla llamada alumnos dentro de la base de datos llamada personas. Esta forma que tenemos aquí es otra más para poder guardar información estructurada dentro de archivos de texto, únicamente haciendo uso de las etiquetas que tenemos aquí.